Continuamos en este espacio de reflexión con Ricardo Noé. Ricardo, cuando se habla acerca de derechos de propiedad y de estudiarles, em, puede que existan diferentes o escuelas de pensamiento o maneras de avanzar en vías de investigación. ¿Tú pudieras compartirnos una breve descripción de cuáles son las grandes corrientes o los grandes pensadores en cuanto a entender los derechos de propiedad y estudiarlos? Bueno, creo que las dos escuelas más influyentes dentro de- de mi modelo conceptual para poder hacer investigación es la escuela de UCLA, en donde estaba Armin Alshan y Harold Demsetz, ¿no? Que usaban, les dicen el UCLA Price Theory, ¿no? En donde usaban lógica simple económica para describir cómo los derechos de propiedad tenían un efecto económico. Ahora, el problema es que ellos estudiaban firmas, ¿no? Y yo no estudio firmas, yo estudio gobiernos y comunidades. Pero últimamente, y eso nos ha dado la escuela de Virginia, ¿no? A la de Public Choice, a donde está James Buchanan, Gordon Tullock, um, de ahí surge Peter Bethke y todos los demás, que todos ellos tienen trabajo dentro de derechos de propiedad que influyen extremadamente lo que hago yo. Y también Svetozar Pejovic, que comparó la Unión Soviética, Yugoslavia, con el desarrollo en la Roma antigua o Inglaterra y todo lo demás. Entonces, estas son distintas escuelas que influyen, digamos, mi trabajo, que se encuentra dentro de la lógica de Price Theory y su aplicación al estudio de derechos de propiedad. Entonces, todas estas escuelas influyen am, en mi investigación. Y parte de lo que nos has compartido es ese interés que tú has tenido en ver la relación que hay en derechos de propiedad, su definición desde un punto de vista político. ¿Cómo ves tú tu investigación hacia futuro? ¿Crees tú que has agotado esta aproximación de Centroamérica? Eh, ¿Piensas virar hacia otras latitudes, profundizar o moverte? ¿Hacia dónde tú ves tu agenda de investigación en los próximos años? Sí. Entonces yo tuve una economista histórica, ¿no? Decirme de que yo tengo que escribir un libro al respecto de esta relación en derechos de propiedad y el desarrollo político de Centroamérica. Entonces, al respecto de economía política histórica, a mí me interesaría mucho estudiar la economía política del caudillismo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en Nicaragua vemos que surge el primer Anastasio Somoza, en El Salvador vemos Maximiliano Hernández, dentro de Honduras vemos a Tiburcio Carías y después en Guatemala vemos a Jorge Ubico, ¿no? Entonces todos ellos tenían distintas políticas al respecto de derechos de propiedad y me interesaría ver mucho cómo lograron implementar ciertas políticas al respecto de derechos de propiedad, uno, para quedarse en poder y el efecto a largo plazo que tuvo eso en las instituciones políticas, ¿no? Porque durante este tiempo en todos esos países vimos una modernización del Estado y de esos países y de las instituciones políticas que no habíamos visto antes, ¿no? Entonces eso es algo que me interesa al momento de estudiar la economía política histórica. Ahora algo más contemporáneo, creo que me interesa mucho ver cuál es la diferencia de la perspectiva de derechos de propiedad y los efectos que tiene eso en las actitudes de las personas al respecto de las instituciones democráticas y también para invertir, ¿no? Y eso me interesaría mucho hacerlo en países como Guatemala, en comunidades indígenas dentro de Honduras. Yo creo que existe mucho espacio. Y dentro de él también podemos estudiar el problema de la administración de Ortega en Nicaragua ahorita y digamos las políticas al respecto de la propiedad que comienzan después de la revolución del 91, del 90-91 y su administración actual, ¿no? Porque vemos unas reformas y una modernización dentro del sistema de propiedad dentro de este país que han mejorado las instituciones de propiedad, pero también vemos ciertos problemas al respecto de relaciones con inversionistas extranjeros y inversionistas grandes dentro del país.
Y en cuanto a estas escuelas de pensamiento que tú has hablado o las que son más influyentes, ¿hacia dónde tú ves que están virando o avanzando sus estudios? ¿Te identificas tú con esta línea acerca de profundizar más en unos casos muy puntuales y ver relaciones? O tú ves algunas otras tendencias que valga la pena destacar, que quizá no sean de tu interés, pero tú piensas que pueden contribuir de alguna manera a nuestra manera de entender diferentes temas sobre los derechos de propiedad? Sí, entonces mi recomendación para algunos personajes de que creo que todo el mundo tiene que leer es Michael Albertus de la Universidad de Chicago, Alicia Holland de Harvard, tenemos a Ennio Piano, ¿no? Tenemos a Ennio Piano, que ahorita está en Ole Miss, ¿no? En Alabama, tenemos a Alex Salter en Texas Tech. Creo que esas son personas que deberían leer todo el mundo, que tienen buen trabajo de derechos de propiedad, ¿no? Y también tenemos distintas escuelas viejas, personas que recomiendo es Fetzar Pejovic, ¿no? Yoram Barcel, Douglas North, Margaret Levy, todos ellos son personajes que tienen buenas cosas. Rosalino Candela, como se me olvida, también tienen buenas cosas al respecto de derechos de propiedad históricas, ¿no? Y después Jennifer y Ilya Murtazashvili de la Universidad de Pittsburgh, ¿no? Dentro de ellos, los únicos dos personas que están haciendo trabajo de Latinoamérica es Alicia Holland y Michael Albertus, ¿no? Y yo creo que deberíamos haber más investigadores latinoamericanos estudiando Latinoamérica y especialmente esa relación entre la tierra y el desarrollo político y económico, que creo que no se puede separar. Y en ese contexto, has visto alguna innovación en la forma de hacer investigación acerca de los derechos de propiedad que te ha llamado la atención? Tal vez no los has incorporado, pero tú dices, bueno, ahora que tenemos más avances tecnológicos, ahora que tenemos inteligencia artificial, ahora que puede reducir considerablemente el esfuerzo humano en procesar determinada información, em, ¿hay algunos avances en los métodos que creas que merezca la pena reflexionar y que estemos pendientes al futuro? Bueno, no sé si se le llama, no sé si les llamaría avance, pero una de las cosas que hemos visto es que muchos de los archivos históricos se han digitalizado, ¿no? Entonces ahora son más accesibles a muchas personas. Y creo que eso es un avance gigantesco porque ahora no tenemos que ir a los archivos en donde uno cuando abre un libro se les cae en las manos, sino hay versiones digitales. Entonces Costa Rica, por ejemplo, tiene todos sus reportes y documentos gubernamentales archivados digitalmente. Creo que eso es una innovación para cualquier persona interesada en estudiar la economía política histórica de Costa Rica, ¿no? Ahora, Michael Albertus también tiene varias innovaciones, como ese estudio de expropiación durante las reformas agrarias dentro de Latinoamérica, en donde él hace un estudio de archivo entero y pone cuánto se expropió y se redistribuyó durante estas reformas agrarias, que creo que es una base de datos extremadamente importante y que se puede usar. También él desarrolló algo que se llama el Property Rights Gap, que es la diferencia entre la seguridad de derechos de propiedad versus las leyes al respecto de derechos de propiedad y qué tan similares son, ¿no? Entonces él lo que encuentra es de que hay estos espacios en donde tal vez la ley diga que estos son los derechos de propiedad que existe, pero cuando vemos que de facto, no, sí, de facto los derechos de propiedad no son iguales a lo que dicen las leyes. Él ha medido eso en Latinoamérica históricamente, que creo que es una innovación que se puede usar para escribir más artículos. Y sin duda el tiempo para un investigador es limitado y tú tienes un interés y es el que vas a perseguir, pero habrán algunas otras líneas de investigación que en caso tuvieras más tiempo, pudieras duplicar tus horas del día, te parecen interesantes, pero que no vas a poder tú tomar
pero dirías, esto vale la pena que alguien más pudiera profundizar porque hay mucho que puede sacarse provecho de ello. No, yo creo de que uno se tiene que hacer más estudios al respecto de la economía política de los derechos de propiedad de poblaciones indígenas, ¿no? Que creo que es extremadamente importante porque nos permite saber mucho de qué tan fuertes son las instituciones democráticas de un país. Ahora, eso requiere mucho trabajo etnográfico, ¿no? Y entrevistas, y yo creo que eso se me hace extremadamente difícil, pero me interesa, eso es un tema que me interesa al respecto. Ese es uno, y después creo de que se ocupa más trabajo de, del efecto que tuvo la revolución liberal en Guatemala y los derechos de propiedad, ¿no? Porque vimos un cambio y una redistribución de tierra durante este tiempo, sí, una redistribución de tierra, y creo de que eso también tuvo ciertos impactos políticos y económicos, pero no sé si tengo el tiempo para ir a los archivos para analizar eso. Bueno, agradezco mucho tu tiempo, Ricardo. Gracias por este espacio de reflexión. Muchas gracias, David.